¿Cómo solicitar que mi audiencia sea trasladada a la Corte de Inmigración de Charlotte? Hola, mi nombre es Andrea. Soy estudiante de leyes en la Universidad de Duke. Este video es producido por la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de Duke Law. Es importante que la Corte de Inmigración tenga su dirección actual para poder informarles si la fecha de su audiencia cambia. Por esta razón, si se ha mudado de domicilio o planea mudarse, debe saber cómo comunicarle a la Corte de Inmigración su nueva dirección. La ley requiere que presente un formulario de cambio de dirección a la Corte de Inmigración dentro de los 5 días posteriores a la fecha en que cambie su dirección o número de teléfono. Es importante asegurarse de que la Corte de Inmigración tenga su dirección actual para que pueda saber cuándo tendrá que ir a la Corte. Si pierde una cita en la Corte puede ordenar su deportación de los Estados Unidos en su ausencia. Por lo tanto, es muy importante que sepa cuándo está programada su audiencia para que no se pierda su cita en la Corte. Si su caso está en una Corte de Inmigración diferente y desea trasladar su audiencia a la Corte de Inmigración de Charlotte, deberá actualizar su dirección y solicitar que su Corte de Inmigración actual traslade su próxima audiencia a la Corte de Inmigración de Charlotte. Una advertencia. Si busca un permiso de trabajo a través del proceso de solicitud de asilo, una moción para cambiar de lugar podría crear un retraso que afecte su capacidad para obtener una autorización de trabajo. Comuníquese con un abogado calificado si tiene preguntas sobre este tema. Primero, busquemos la forma correcta. Los formularios son diferentes para cada tribunal de inmigración. Va a necesitar que usar el formulario para la Corte de Inmigración donde va a tener su próxima audiencia. Llamaremos esta corte su Corte de Inmigración actual. Si no sabe dónde se encuentra su Corte de Inmigración actual, mire nuestro video de introducción para conocer el estado de su caso y en qué corte está actualmente pendiente. A continuación, vaya al siguiente sitio web. Cuando vaya al sitio web, verá una lista de estados. Busque el estado donde se encuentra su Corte de Inmigración actual. Debajo de cada estado, verá una lista de ciudades. Haga clic en PDF junto a la ciudad donde se encuentra su corte. Si una ciudad tiene varias cortes, elija la dirección de su corte. Eso abrirá el formulario Aliens Change of Address Home Phone Number. Deberá imprimir el formulario. En la mayoría de las computadoras, puede hacer clic en Archivo o File e imprimir para imprimir el documento. Ahora vamos a completar el formulario. Comenzando en la parte de arriba, busca el cuadro que dice Name o Nombre. En la línea debajo del nombre, escriba su apellido, seguido por una coma, su nombre, seguido de otra coma, y su segundo nombre. Después pasará al cuadro que dice Alien Registration Number o Número de Registro de Extranjero en la parte superior. El número comienza con la letra A y va seguido de 8 o 9 dígitos. A veces se llama número A o número USCIS. Puede encontrar su número A en la mayoría de los documentos que ha recibido de inmigración. Escriba su número A en la línea de abajo Alien Registration Number. Luego vamos a continuar hacia abajo. Comenzaremos en el lado izquierdo del formulario que dice My former address and phone number were, o, en español, mi dirección y número de teléfono anteriores eran. La primera línea es opcional. Usa esta línea si su correo llega a nombre de otra persona. Puede escribir el nombre de esa persona en la primera línea. En la siguiente línea, escriba el número de su casa anterior, el nombre de la calle anterior y, si vivía en un apartamento, el número del apartamento anterior. Después, va a escribir la ciudad anterior, estado y código postal. Debido a que se encuentra en los Estados Unidos, no es necesario que escriba el país. Por último, escriba su antiguo número de teléfono. Después, vamos a pasarnos al cuadro del lado derecho del formulario. Dice, My current address and phone number are, o en español, mi dirección y número de teléfono actuales son. La primera línea es opcional. Usa esta línea solamente si su correo llega a nombre de otra persona. Puede escribir el nombre de esa persona en la primera línea. Después, va a escribir su nueva dirección. Escriba el nuevo número de calle, el nombre de la calle y el número de su apartamento, si vive en un apartamento. En la siguiente línea, escriba su nueva ciudad, nuevo estado y un nuevo código postal. En la última línea,
escriba su nuevo número de teléfono. Luego, ponga su firma y la fecha en el formulario. La fecha que escriba debe ser la fecha en que va a mandar el formulario. En la siguiente sección, llamada Proof of Service o Prueba de Servicio en español, certificará que está enviando una copia a la oficina del abogado principal del DHS. Esto es necesario para que su formulario esté completo. Escriba su nombre en la primera línea y la fecha en que envió el formulario por correo en la segunda línea. Antes de continuar con la tercera línea, tendrá que encontrar la oficina del asesor legal principal del DHS que corresponda a su corte de inmigración actual. Puede encontrar la oficina del asesor legal principal del DHS que corresponda a su corte de inmigración visitando el siguiente sitio web. En la parte superior del sitio web verá la opción Filtrar por. Seleccione el estado donde se encuentra su corte actual y asegúrese de que la segunda casilla diga Oficina del Asesor Legal Principal. La oficina del asesor legal principal es la misma que la oficina del asesor principal del DHS, Inmigración y Control de Aduanas o en inglés, Office of the Chief Counsel for DHS, Immigration and Customs Enforcement. Después de seleccionar su estado y verificar el segundo cuadro, haga clic en Aplicar. La lista se actualizará para mostrar solo los asesores de su estado. A continuación, busque la oficina ubicada en la misma ciudad y anote la dirección completa, incluyendo el nombre. Ahora regresemos al formulario. En la tercera línea de la sección de Proof of Service, escriba la dirección de la oficina del asesor legal principal del DHS que acabe de buscar. Luego, firme el formulario. Siguiente, debe hacer 3 copias del formulario. La primera copia se enviará a la Corte de Inmigración, la segunda a la oficina del asesor legal principal del DHS y la última es para sus registros. El primer formulario debe colocarse en un sobre. Escriba su nombre y su nueva dirección en la esquina superior izquierda del sobre. En el centro, escriba la dirección de su tribunal. Puede encontrarlo en la segunda página de su formulario de cambio de dirección. En la esquina superior derecha, colocará la estampilla postal. Puede visitar una oficina postal para obtener las estampillas. El segundo formulario debe colocarse en otro sobre. Nuevamente, en la parte superior izquierda, escriba su nombre y dirección. En el centro del sobre, escriba el nombre y la dirección de la oficina asesor legal principal del DHS que buscó. Envíe ambos sobres depositándolos en un buzón del Servicio Postal de los Estados Unidos. Felicitaciones, ha completado el proceso de notificar a la Corte de Inmigración su nueva dirección. Sin embargo, debe completar un paso más para solicitar que la audiencia de la Corte de Inmigración se traslade a la Corte de Inmigración de Charlotte. Para poder solicitar que su audiencia sea trasladada a la Corte de Inmigración de Charlotte, debe presentar lo que se llama una moción para cambiar de corte. Esto es simplemente una solicitud para pedirle a la Corte que transfiere su caso de su Corte de Inmigración actual a la Corte de Inmigración de Charlotte. Es importante entender que después de presentar su solicitud para que su audiencia sea trasladada a una Corte de Inmigración diferente, su audiencia no va a ser trasladada automáticamente. Hasta que la Corte conceda su solicitud y le notifique que su audiencia ha sido trasladada a la nueva Corte de Inmigración, aún debe presentarse la audiencia programada previamente en la Corte donde se le indicó que compareciera. También tenga en cuenta que el proceso de cambiar su fecha de audiencia puede tomar un tiempo, incluso si se le concede su solicitud de cambiar a una corte de inmigración diferente. Por lo tanto, asegúrese de asistir siempre a las audiencias programadas en un lugar indicado en su aviso. Si pierde una cita en la corte puede ordenar su deportación de los Estados Unidos en su ausencia. Ahora comencemos con la solicitud de cambio de corte. Puede encontrar la moción para cambiar de corte en el sitio web a continuación. Haga clic en el enlace y presione Archivo o File e Imprimir para imprimir el documento. La moción para cambiar de corte comienza en la página 5. Primero vamos a completar la portada. Esta página le dice al juez quién presentó esta petición y la razón por qué. Primero, en la línea superior, escriba su nombre. En las siguientes líneas escriba su dirección. Pasando al centro de la portada, escriba la ciudad y el estado de su corte de inmigración actual.
Recuerde que su corte de inmigración actual es el tribunal donde le han ordenado recientemente que debería presentarse su audiencia de la Corte de Inmigración. También escriba su nombre debajo la línea que dice "in the matter of" o, en español, en los asuntos de. A continuación, escriba su número A en el espacio a la derecha. Su número A tiene 8 a 9 dígitos y se puede encontrar en la mayoría de los documentos que ha recibido de la Corte de Inmigración. Siguiente, va a escribir el nombre del juez que va a oír su caso o quien ha escuchado su caso y la fecha de su próxima audiencia. Si no tiene esta información, puede obtenerla siguiendo las instrucciones en nuestro video de introducción. La segunda página le dice al juez qué está solicitando y la razón por qué. Escriba su nombre en el primer espacio en blanco. En el segundo espacio, escriba la ciudad y el estado de su corte de inmigración actual. En el tercer espacio, escriba la ciudad y el estado donde desea que se mueva su caso. Si vive en Carolina del Norte o del Sur, escriba Charlotte, North Carolina, en este espacio. La siguiente sección le dice a la corte por qué solicita el cambio de corte. Le explicará al juez por qué desea que se cambie su audiencia. Si es cierto en su caso, puede explicar que se ha mudado a una nueva dirección y que no tiene los recursos para viajar a su corte anterior. Si ha encontrado un abogado en su nueva ubicación y su abogado no puede viajar a su corte anterior, también debería explicarlo. Puede incluir cualquier otro detalle que demuestre por qué necesita que su audiencia sea trasladada a una corte diferente. Recuerde que todos los formularios deben completarse en inglés. Es posible que necesite encontrar a alguien que pueda ayudarlo a completar su solicitud. Después, firme y ponga la fecha en el formulario. Luego, tiene que completar el sample order, o en español, pedido de muestra. En la parte superior, escriba la ciudad y el estado donde se encuentra su corte de inmigración actual. Recuerde que su corte de inmigración actual es el tribunal donde le han ordenado recientemente que debería presentarse a su audiencia de la Corte de Inmigración. Luego, escriba su número A. El juez completará el resto del formulario concediendo o negando su solicitud. Por último, debe completar la página Proof of Service o en español, la prueba de entrega. Esto certifica que envió una copia de su solicitud a la oficina del asesor legal principal del DHS. Deberá enviar por correo una copia idéntica de estos formularios a la oficina del asesor legal principal del DHS a la misma dirección a la que envió su formulario de cambio de dirección. Nuevamente, puede encontrar esa dirección visitando el siguiente sitio web. Este formulario debe ser completado por la persona que lo envíe por correo. Una vez que la Corte reciba estos formularios, habrá completado el proceso de pedirle a la Corte de Inmigración que traslade su audiencia a la Corte de Inmigración de Charlotte. Es posible que la Corte de Inmigración no conceda trasladar su caso a la Corte de Inmigración de Charlotte. Por eso es muy importante asegurarse de que su dirección esté actualizada con la Corte de Inmigración actual. Además, tendrá que comparecer en todas las audiencias programadas en su Tribunal de Inmigración actual hasta que reciba un nuevo aviso de audiencia en la Corte de Inmigración de Charlotte. Si tiene que comparecer en su Corte de Inmigración actual en lugar de la Corte de Inmigración de Charlotte, le puede pedir al juez de inmigración que cambie la ubicación de su caso durante su audiencia.